tributarias en el último tiempo en nuestro país, sobre la justicia tributaria, sobre las contribuciones. Hay algunos que plantean que en materia electoral, digo hoy día, que hay que eliminar las contribuciones. Hay otros que sostienen que no es necesario, que hay que reevaluar, el revalúo también ha sido cuestionado. Y además aparecieron hace algunos días declaraciones del defensor del contribuyente, que depende del Ministerio de Hacienda, en contra del Servicio de Impuesto Interno respecto de lo que está pasando con las pymes y a la hora de iniciar negocios. Bueno, tenemos un sistema tributario que ha estado en el centro del debate público en nuestro país, enfrentando un montón de pruebas en su capacidad para adaptarse a un entorno económico y social que siempre es muy dinámico. Nos acompaña hoy día el economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor por la Universidad de Michigan, experto en materia tributaria, Claudio Agostini. Un gusto saludarte una vez más en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Cata, hola, Pato. Gracias por acompañarnos hoy día, Claudio. Bueno, Feliz. tenemos un montón de temas. Queremos preguntarte también por la reforma de los notarios, algo sobre lo cual tú has escrito harto, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Pero quería partir con lo más reciente, que es el tema de las contribuciones. Es muy difícil hoy día, o más bien esconder los ingresos respecto de una persona que quiera buscar el reavalúo de su vivienda. ¿Por qué? A pesar de las reiteradas demandas ciudadanas, la reforma al sistema, o más bien la actualización o el reavalúo de las viviendas ha estado siempre en cuestionamiento. O sea, cuando uno mira en distintas partes en el mundo, este es el impuesto más impopular que hay. En todos lados hay críticas, quejas y todo. Y la paradoja es que desde el punto de vista de política tributaria, más allá que a uno le guste o no le guste, lo encuentre injusto o no, es un súper buen impuesto, porque cumple con todas las características de un buen impuesto. Es fácil de fiscalizar, fácil de administrar y recauda. Y difícil de evadir. Tú puedes esconder tus ingresos, llevar a paraísos tributarios, no dar boleta, hay mil razones o formas, pero tú no puedes esconder tu vivienda. Entonces, en general, es un impuesto de baja evasión. Entonces, tiene todos los cheques que uno quiere de un buen impuesto, más allá de que a uno le guste o no le guste. Entonces, como política tributaria, en general, es un buen instrumento. ¿Dónde están los peros de este impuesto práctico? Uno es en cómo se hace el reavalúo y que uno quiere que idealmente se refleje el verdadero valor de mercado de las propiedades. Y eso no es fácil. O sea, si uno quisiera hacerlo perfecto, tendrías que tener un tasador para cada una de las viviendas que hay en Chile, que son 6,5 millones. Una locura. Entonces, por supuesto, se hace con aproximaciones, valor de la UF del metro cuadrado en el barrio, en la zona, en las manzanas, metro cuadrado construido, y está bien, todas las aproximaciones tienen errores, y lo importante es que haya un buen mecanismo para corregir esos errores. Yo creo que ese es un tema relevante. Lo segundo es que sea transparente el cómo se calcula, y yo creo que eso también falta todavía por avanzar ahí. Y el tema que es el que genera más ruido públicamente y el que ha estado en el debate es un tema de flujo de caja, en el sentido que tú puedes estar viviendo en una vivienda súper cara, que cuando la compraste a lo mejor no lo era, pero subió de precio mucho, que es una buena noticia, digámoslo. O sea, tiene una propiedad que vale 3, 4 veces lo que valía antes, no es para quejarse, es una buena noticia. Pero eso hace que te suban las contribuciones más de lo que te sube tu ingreso y podrías tener problemas de caja, ¿sí?, para poder pagar. Ese es el problema práctico. Yo tengo una pregunta usuaria a propósito. ¿Por qué uno tiene que pagar un impuesto por un bien, por una propiedad que no es tuya en la práctica? Porque, como bien sabemos, el 90% de los chilenos compra su vivienda con crédito hipotecario, por lo tanto, gran parte de ese bien es del banco, en realidad no es de la persona, por una parte, y que compró o puso el pie con plata que ya pagó impuesto. Entonces, ¿por qué uno tiene que volver a pagar impuesto por eso? O pagar por algo que no es de esa persona propiamente tal. A ver, son dos preguntas. La primera es práctica nomás. O sea, si uno fuera purista,
uno tendría que decir, no sé, pagaste 90%, perdón, el banco te dio un crédito por 90%, tú pagaste 10%, está bien, el banco tendría que pagar las contribuciones por 90% y tú por 10%. Después, cuando ha avanzado el tiempo y ya llevas pagado la mitad del crédito, tú deberías pagar por 55% y el banco por 45%. Pero es inviable prácticamente nomás. Y porque al final la propiedad sí va a ser tuya. Esto es un tema de transición nomás, pero es fundamentalmente práctico. Y lo segundo, si bien yo entiendo que está el tema de por qué voy a pagar si ya recibí ingresos y ya pagué, pero eso pasa con casi todos los impuestos, no es algo particular de las contribuciones. O sea, tú recibiste tu ingreso, pagaste impuestos y después vas al supermercado y compras y vuelves a pagar IVA. Y ese IVA lo pagas con ingresos que ya pagaron impuestos. Y compras alcohol y pagas impuestos a los alcoholes con ingresos que ya pagaron impuestos, y compras cigarrillos, lo que fuma, y pagas impuestos a los cigarrillos con ingresos que ya pagaron impuestos. O sea, eso es algo que no es algo exclusivo de las contribuciones de bienes raíces. Claudio, Claro. otra de las quejas tiene que ver con la falta de transparencia en el cálculo, que es lo que mencionábamos. Tú dices que se hacen estimaciones para tratar de saber cuánto vale la propiedad en comparación con las propiedades de la manzana y qué sé yo. ¿No sería más simple usar el último precio y decir, ¿sabéis que la tasa va a ser X, no sé, 1,5% del valor, y voy a cobrar eso todo el tiempo que tenga la última información? O sea, si la casa se vendió hace 10 años, bueno, voy a estar 10 años cobrando ese valor. Cuando se venda de nuevo, actualizo. Y así es más transparente para todos también, y además más predecible. Una vez que yo compro la casa, sé cuánto voy a tener que pagar. Porque acá, de nuevo, hay dos temas: transparencia y la falta de predictibilidad. Alguien compró una casa pensando que podía pagar las contribuciones y resulta que le subieron las contribuciones y ya no las puede pagar. Ahora, te subieron las contribuciones porque subió el valor de tu casa, no hay que olvidar No cuál es la razón, digamos. O sea, si yo te doy a elegir, compra el valor de tu casa y no subió nunca más de precio, versus subió al doble, yo creo que estamos todos más felices si subió al doble, más allá que te subieron las contribuciones. Si es que la casa va a seguir siendo tuya, pues si te la quitan en el camino. No, está bien, pero es que son dos temas. Uno es cuál es la solución al problema de que subió de precio y no puedes pagar. Y la otra, tu solución se implementó en California y en Pensilvania y generó un efecto no deseado, que es, yo vivo en un barrio que la casa era relativamente barata, 10 años después las casas ahí valen 3 veces, y yo estoy pagando contribuciones del valor de las casas de hace 10 años, que es relativamente injusto versus otros que tienen una casa que vale lo mismo hoy día y yo estoy pagando menos por una casa que vale 3 veces. Pero más allá de la injusticia, el efecto indeseado que se ocurrió, es que después es difícil vender la casa y se trata de disfrazar ventas de no venta por lo mismo, porque si yo te compro la casa, las construcciones me van a subir al triple. Entonces las ventas de casas se redujeron en forma importante. Mejor mejor te la arriendo a que me la compres. Porque si te la vendo, las construcciones saltan 3, 4 veces porque están congeladas hace 10 años. Entonces ese es un problema. Entonces, si uno mira la solución, vamos así como al lado de la solución, porque para muchas personas es un problema real. Hay dos mecanismos que se han implementado. Uno en Estados Unidos, en distintos estados, en que se pone un tope máximo de tus ingresos que puedes pagar como contribuciones, que dependiendo del estado está entre 3 y 5%. Entonces, tú, independiente del valor de tu casa, tú nunca pagas en contribuciones más allá de 3, 4 o 5% del ingreso. Ese es un mecanismo. El otro, que a mí me parece un poquito más justo, es el que implementó Canadá y también Irlanda, en que te dicen, ok, tú no puedes pagar las contribuciones porque tu casa subió mucho de precio, tus ingresos no tanto. Perfecto, paga menos, paga la mitad, incluso no pagues, y adquieres una deuda con el Estado contra la vivienda. Entonces, el día que la vendes, se paga esa deuda y la diferencia queda para ti. Si no la vendes, el día que te mueres y tus herederos la reciben, como parte de la herencia se descuenta, se paga la deuda de contribuciones y te quedas con la vivienda los herederos. Que esa es una forma, si quieres, práctica de eliminar el problema. Claudio, hay propuestas políticas hoy día en medio de la campaña presidencial de eliminar el pago de las contribuciones sobre la primera vivienda.
Hay algunos que plantean que hay que eximir por completo a los adultos mayores, hoy día hay algunas exenciones. ¿Es posible, cómo ves la idea de eliminar el pago de las contribuciones? O sea, que se puede, sin ninguna duda. Es una decisión política más que Política. económica. Ahora, como yo les decía al principio, es un buen impuesto. En Chile recauda 1,3% del PIB. Es una recaudación además que es importante para las municipalidades. Entonces, eliminar un impuesto que es parte de una buena política tributaria, porque tiene baja evasión, bajos costos de administración, bajos costos de fiscalización y recauda, en general no es tan buena idea, pero es una decisión política más que Claudio, económica, sin ninguna duda. Y sí habría que buscar un mecanismo que compense los ingresos de la municipalidad. ¿cuántos ingresos se perderían si es que se eliminaran las contribuciones para los jubilados, para los mayores de 65 años? No sé, hoy día es una buena pregunta y no tenemos los números por lo siguiente. Hoy día existe, como decía la Cata, existen exenciones para los jubilados, que de hecho ni siquiera tienes que estar jubilados por edad. Mujeres de mayores de 60 años, hombres mayores de 65, tienen una exención de 100% de las contribuciones si están en el primer tramo de ingresos del dual complementario. O sea, si ganan mensualmente por ingreso o jubilación menos de 960.000 pesos mensuales. Si ganan más de 960.000 pesos mensuales y menos de 2 millones, tienen una exención de 50% de las contribuciones. Entonces, ya hay una parte importante. Esto es lo que impide responder tu pregunta, Pato. Yo nunca he visto números y se les ha pedido impuesto interno. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánta gente se beneficia de esa exención? ¿Cuántos tienen 50%? ¿Cuántos tienen 100%? ¿Y cuántos siguen pagando? Porque ganan más de 2 millones de pesos al mes o porque tienen propiedades, que es la otra restricción, de más de 210 millones de pesos de valor. Entonces, de verdad me encantaría saber esa respuesta. Tengo la misma pregunta que tú y no tenemos los números para calcularlo. Claudio Agostini, experto en materia tributaria y día economista con nosotros en Más que Números. Te quería preguntar por esta polémica entre el defensor del contribuyente, que ha expresado críticas directas al Servicio de Impuesto Interno por supuestas vulneraciones sistemáticas a los derechos de los contribuyentes. Él dice derechamente que aquí el Servicio de Impuesto Interno está pasando por encima de algunos derechos y que está solicitando a muchos contribuyentes o obligando a algunos contribuyentes a usar una plataforma del Servicio de Impuestos Internos para iniciar su actividad y le pide documentos, etcétera, cuando en realidad el foco de seguir la ruta del dinero del Servicio de Impuestos Internos debe ser otro. Eso es lo que plantea más o menos el Defensor Nacional del Contribuyente. ¿Son atendibles estas críticas, este cuestionamiento al Servicio de Impuestos Internos, Claudio? Es súper difícil de responder esa pregunta, Cata, por lo siguiente. Hay una mirada jurídica que no es la mía, está fuera de mi ámbito de competencia, por lejos, si tiene derecho o no, si se excede en sus atribuciones o no, y de verdad eso es más legal, no sé bien la respuesta. Del punto de vista de política tributaria, aquí hay dos bienes en juego que chocan un poco. Uno es sin duda el derecho que tiene un contribuyente a generar una empresa, a hacer la partida, a emprender y todo, con las reglas del juego y que sea en forma razonable, eficiente, rápida, todo lo posible, ¿no es cierto? Ese es un bien que hay que cuidar. Y el otro, que es la esencia de impuestos internos, es que eso no se use para inventar empresas de papel para después triangular plata de crimen organizado para evadir impuestos. Y hemos visto que hay mucho de eso en Chile, ha ido creciendo mucho. Estas empresas falsas que están constituidas legalmente. Y después hay lavado de dinero, hay evasión de impuestos, hay triangulación de plata. Entonces uno dice, ya, está bien que impuesto interno fiscalice y haga un poquito más difícil en ese sentido constituir empresas cuando tienen ese objetivo. Ahora, este es el drama de esto. Llega alguien impuesto interno y trata de hacer esto, y ¿cómo sé yo si es un emprendedor legítimo o es alguien que va a hacer una empresa de papel para después hacer fraude en factoring, como hemos visto, o evadir impuestos
o triangular plata de lavado de dinero. Entonces necesitamos algún equilibrio ahí, de no obstaculizar el emprendimiento, pero sí poner trabas para que no haya tantas empresas de papel que el único objetivo es defraudar. Sí. Y la línea no es fácil, ¿eh? No es fácil. Claudio Bostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. También te quiero preguntar por el tema de los notarios. Escribiste una buena columna en CIPER que le llamaste el gatopardismo notarial, un proyecto de ley que deja todo igual. Y hablaste ahí de los beneficios que captura esta casta con privilegios que no provienen de su propio mérito, dijiste, ¿ah? Y que disfruta de rentas oligopólicas inmerecidas. Al final, ¿cambió algo relevante en el caso de los notarios o no? Desde el punto de vista de los usuarios, que son la mayoría de los chilenos, cambió poco y empeoraron algunas cosas. El proyecto original se hacía cargo de gran parte de los problemas que identificó la Fiscalía Nacional Económica el 2018, que era falta de competencia, que no se respetaban los precios máximos, que había discriminación de precio, que se cobraba el doble por un mismo servicio, te cobraban derecho a firma y firma. O sea, de verdad, el diagnóstico era bien dramático. Y el proyecto se hacía cargo de eso en algunas dimensiones en forma importante. Una que era importante era fedatarios. Se creaba una nueva figura que se llamaba el fedatario, que se hacía cargo de todos los trámites de mesón, de cuando uno va y saca una fotocopia, está autorizante notario, un finiquito, en fin, que no requiere gran conocimiento jurídico, y que hoy día lo hace el funcionario de mesón de la notaría. Ya existe el fedatario, lo hace que un funcionario de la notaría. Y eso se permitía que existiera con otras personas que iban a competir con los notarios. Eso introducía competencia a la vena, y la competencia es buena porque baja los precios, sube la calidad, aumenta la cobertura, y eso lo aprobó la Cámara y el Senado lo eliminó completamente. Entonces, lo que inyectaba fuertemente competencia a los notarios y rompía el oligopolio, el Senado lo eliminó. Y eso es una mala noticia, una mala noticia. Lo segundo es que el proyecto introducía firma electrónica y documentos electrónicos con seguridad más alta que la que tiene hoy día una firma de notario, que hemos visto que la notaría tampoco garantiza completa seguridad. Hemos visto fraude en las notarías, muertos que firman, presos que firman desde la cárcel ante notarios. O sea, tenemos suficientes escándalos para ver que no funciona tan bien el sistema. Y la firma electrónica garantizaba eso, y el blockchain aún más. Bueno, eso también lo aprobó la Cámara, lo eliminó el Senado, y no solo lo eliminó, que esto es lo que me parece más grave, sino que incluso hizo que fuera ilegal usarlo. Para las escrituras públicas, hoy día por ley, el Senado aprobó, y salió así del Congreso, que tienen que ser en papel con huella digital con tinta. Eso está en la ley, está en la ley. O sea, la notaria Ronchera, por ejemplo, que tenía implementado el sistema de firma electrónica con blockchain súper seguro, no puede usarlo, pasó a ser ilegal. O sea, ni siquiera es que yo puedo elegir ir a una notaría y hacerlo en papel con dedo con tinta, o ir a otra notaría con sistema electrónico. No, pasó a ser ilegal. La tecnología se volvió ilegal ahora. Exactamente, o sea, de verdad se quedó establecido en la ley un sistema que es completamente anacrónico, pero le protege el negocio a los notarios, porque ahora es obligación ir a la notaría. La única forma de poner la huella con tinta es ir a la notaría. ¿Cuáles son los grupos de presión que hay acá? ¿Por qué, a pesar de todas las demandas ciudadanas que hay en este tema, la reforma notarial termina sin cambios como estructurales, por así decirlo? Yo creo que esa es la gran pregunta, Cata, porque son 330 y algo notarios versus 20 millones chilenos, y se legisla en algo que favorece a 333 y perjudica a los otros 20 millones. Cuesta entenderlo. Entonces, muchos ministros de justicia han dicho que el lobby en las notarías es feroz. Uno lo ve. Yo fui a presentar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tanto en la Cámara como en el Senado, y uno ve que hay notarios sentados atrás que están hablando con los parlamentarios, que llevan invitados y que le pasan papelitos por atrás para lo que tienen que decir, y eso no queda registrado ni en las actas, no están invitados a la sesión, pero están igual. O sea, de verdad uno ve que hay un lobby tremendo. Y la pregunta, que es la más de fondo, lo que dices tú, Catalina, es ¿por qué? ¿Por qué le temen los parlamentarios?
Exactamente, ¿por qué a los parlamentarios les da tanto miedo legislar algo que va contra los notarios y a favor de todos los chilenos? Y eso genera preguntas que a mí me encantaría que se contestaran por tranquilidad de todos. ¿Cuántos notarios financian campañas de parlamentarios? ¿Cuántos parlamentarios recibieron financiamiento de campaña de los notarios? Deberían haberse inhabilitado. Eso debería ser transparente. A mí, ya como ciudadano, me encantaría que el Ministerio Público o quien sea, abra las cuentas corrientes de los parlamentarios y de los notarios para saber si hay algo o no hay nada, y quedarnos tranquilos en el caso que no hay nada, o hacer algo en el caso que haya algo, porque de verdad cuesta explicarlo. Muy bien, Claudio Agostini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en Más que Números. Claudio Agostini, destacado economista, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor por la Universidad de Michigan, experto además en materia tributaria, hoy día en Radio Infinita. Que te vaya muy bien. Gracias, Muchas Claudio. gracias por la invitación.